Buenas tardes. El día de hoy veremos el teorema de Thevenin. Ley de Thevenin. Es aplicar el teorema de Thevenin para la simplificación y solución de circuitos de corriente directa. Cualquier combinación de baterías y resistencias se puede reemplazar por una fuente de voltaje y una resistencia en serie, como lo podemos observar aquí. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a esto? Si nosotros tenemos una red de resistencias y baterías, como ya lo mencionamos, el voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto entre el punto A y el punto B. Y la resistencia de Thevenin es precisamente entre el punto A y B, con las fuentes de voltaje reemplazadas por cortocircuitos y las fuentes de corriente reemplazadas por circuito abierto. Quiere decir que esta fuente de voltaje yo la tengo que reemplazar por un cortocircuito. Y lo que yo vea desde la terminal A a la terminal B, de aquí hacia acá, sería mi resistencia de Thevenin. Y como podemos observar, nosotros vemos un paralelo de R1 y R3 y a su vez en serie con R2. Por eso nuestra resistencia de Thevenin está marcada aquí como R2 más el paralelo de R1 con R3. Ahora, aquí también en esta misma imagen podemos observar el divisor de voltaje. Nosotros podemos aplicar un divisor de voltaje en un circuito similar a este con terminales en la carga, como lo observamos aquí en el voltaje de salida. Para nosotros determinar el voltaje de salida en la resistencia de Ohm podemos aplicar un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es el voltaje presente, que es el voltaje de la fuente, por la resistencia en donde yo quiero el voltaje, que en este caso sería en mi voltaje de salida, que sería R2, entre la suma de las dos resistencias que se encuentran en el circuito. Y así puedo obtener el divisor de voltaje. Con esto yo voy a obtener el voltaje de Thevenin, ¿sí? Aquí el voltaje de Thevenin va a ser mi voltaje de salida aplicando un divisor de voltaje como lo estamos observando. Si observamos, aquí ya tenemos el voltaje de Thevenin y su resistencia de Thevenin, y así es como nosotros podemos lograr el equivalente de Thevenin. Aquí tenemos un ejemplo. Por favor, obsérvenlo, véanlo y traten de resolverlo. Muchas gracias.